Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Conozco ya de las actividades de intercesión que realizan. Me he gozado en saber que ustedes están orando por un avivamiento y por la obra de Dios para que ésta avance. Para mí el tema de avivamiento es tremendo porque es algo que está dentro de mi corazón, pero también sé que no solamente es por avivamiento, sino que ustedes están desarrollando una verdadera labor de intercesión encaminada para que la obra del Señor avance. Es por eso que en esta noche, con muchísimo gusto, quiero compartir un tema con ustedes brevemente, abrir un camino para meditar en él, para analizarlo, para estudiarlo más, porque cuanto más conocemos de un tema, podemos direccionar mejor nuestras oraciones. Y por eso en esta noche quiero compartirles una presentación que he preparado, muy pequeña, pero que nos va a ayudar a enfocarnos en lo que quiero hablar. En primer lugar, he titulado esta meditación Apuntando a la torre, el ministerio de intercesión en la guerra espiritual. Muchas veces pensamos que guerra espiritual es solamente reprender y echar fuera demonios. Pensamos que guerra espiritual se concentra en el área de liberar a las personas o de reprender para que lugares sean liberados también porque hay una operación de brujos o de satanistas, etcétera, etcétera. Muchas veces pensamos que la guerra espiritual solo se da en ciertos ámbitos, pero olvidamos que la gran batalla espiritual que nosotros desarrollamos tiene múltiples frentes. Y uno de los grandes frentes de esta guerra espiritual está en el área ideológica. Nosotros sabemos que hay espíritus de error que trabajan en este mundo, que son contrarios a la fe y que desarrollan ideas religiosas, filosóficas, políticas y de diferentes índole, inclusive artísticas, que son contrarias a los principios de la ley del Señor, a los principios de la palabra de Dios. Y el ministerio de intercesión cumple un rol importantísimo aún en esta área de trabajo, de labor, en la obra del Señor, de guerra, de batalla espiritual. Yo comparo el ministerio de intercesión dentro del ejército del Señor con la labor que en los ejércitos humanos hacen ciertos, ciertas ramas del ejército. Por ejemplo, hablemos de la artillería. La artillería desde tierra. Se lanzan los eh, con los cañones, grandes balas, no balas, son hasta misiles se lanzan para dar en blancos, en objetivos que son verdaderos bastiones del enemigo. Lo comparo también a veces con los bombarderos en la aviación que lanzan proyectiles para destruir bastiones enemigos. También a veces lo comparo con ese servicio de inteligencia militar que detecta dónde hay bastiones, dónde hay peligros y que permiten entonces, hablando de los ejércitos seculares, permiten a la infantería avanzar, permiten a otras fuerzas terrestres avanzar y tomar por asalto los territorios que se van a conquistar. En el ámbito espiritual pasa algo similar. El ministerio de la intercesión apunta a verdaderas torres, a verdaderos bastiones espirituales, demoníacos, que están detrás de perversas ideologías que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El fuego de la oración disparado en los lugares celestiales contra las huestes espirituales de maldad y todos los rangos angélicos que operan allí, disparados contra las ideas anti Dios, contra las ideologías contrarias al Señor. Tienen una importancia fundamental porque desde la oración se conmueven los cimientos espirituales, se conmueven los aires, por así decirlo. Y el trabajo de los intercesores es importante para los que ejercemos el ministerio de la palabra, ya sea a través de la predicación, la proclamación o a través también de la enseñanza. Mientras que nosotros avanzamos, en mi caso soy maestra de la palabra y soy predicadora, sentir
apoyo de los intercesores, saber que hay intercesores que nos están cubriendo en oración, que al mismo tiempo están apuntando directamente a las áreas donde nosotros vamos a trabajar, es algo altamente importante. Justamente esto es lo que el apóstol Pablo le hablaba a los efesios cuando, después de hablar de la lucha espiritual desde el versículo 10 en el capítulo 6 de la epístola a los efesios, él dice estas palabras que ven en pantalla. Les pide que oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí. Fíjense para qué dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. En la misma época que él escribe esta epístola, él está encarcelado en su primer encarcelamiento en Roma. Escribe también a los colosenses, dice Colosenses 4, 2 al 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Escribiendo años antes a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 3, 1 al 2, él dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y fíjense bien, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. A los romanos, a punto de viajar ya de regreso de su tercer viaje misionero, ya él iba para Jerusalén, él les escribe estas palabras, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Creo que estos versículos son más que suficientes para darnos cuenta de la sincronización perfecta que existe entre el ministerio, el servicio de la intercesión. El ministerio o servicio o diaconía, como dice en el idioma griego, de la intercesión, y los ministerios de la palabra que habla Efesios capítulo 4, de los que habla Efesios 4. Y yo quisiera que miráramos por unos momentos lo que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta en sus oraciones, en su intercesión. En este diagrama, en esta infografía que está en pantalla, tenemos estructurado cómo está el mundo espiritual y cómo ese mundo espiritual incide en el mundo físico, el natural en el que estamos los seres humanos. Tanto en 2 capítulo 4, versículo 4, como en Juan 12:31, vemos que encima de esa, entre comillas, pirámide, ese sistema piramidal diabólico, está Satanás, el cual es el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Pero también, según vemos en Efesios 6:12, también encontramos que hay toda una serie de rangos espirituales, angélicos, caídos, complementados con algunos rangos que da la epístola a los colosenses. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. También habla de tronos y de dominios o señoríos. En Colosenses hay huestes espirituales de maldad. Nosotros sabemos, y el mismo apóstol Pablo lo dice, y en el Antiguo Testamento lo vemos, que hay espíritus de mentira que operan trayendo falsas enseñanzas, falsas profecías, pero aún fuera del ámbito de la fe, trayendo falsas ideologías perversas, altamente pecaminosas, contrarias a Dios. ¿Y cómo operan ellos? Bueno, así como nosotros vemos dentro del pueblo de Dios que en el Antiguo Testamento operaban falsos profetas, y que en el Nuevo Testamento vemos que se habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos ministros, que son destructores desde adentro de lo que es la fe cristiana. También nosotros podemos observar en el mundo lo que el apóstol Pablo habló a Timoteo, diciendo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, y describe a hombres peligrosos, filósofos, científicos, líderes religiosos, docentes, comunicadores sociales, artistas, políticos, etcétera. Personas que tendrían poderes de diferentes tipos, económicos o financieros, políticos,
mediáticos, poderes de conocimiento, de saber, y que serían usados por el Dios de este siglo y por todas estas entidades satánicas. Serían usados por ellos. Estos hombres peligrosos que nos habla el apóstol Pablo, movidos consciente o inconscientemente por esas entidades espirituales satánicas, son las que influyen, son los que influyen en este mundo. El mundo tenido como ese ordenamiento satánico bajo el cual tiene dominada a la humanidad caída en pecado y la tiene organizada sobre principios opuestos a Dios. Es contra estas entidades que están detrás que nosotros luchamos. Pero tenemos que hoy estar conscientes de cuáles son las ideologías que hoy se nos presentan delante, contra las cuales los maestros de la palabra, los predicadores, los ministros de las palabras, nos estamos enfrentando permanentemente y por lo cual necesitamos urgentemente una mayor cobertura espiritual de oración y de intercesión. Y al mismo tiempo que como intercesores, los hermanos que estén en la intercesión sepan entre todo lo que tienen que orar, entre todos los temas sobre los cuales interceden, sepan también a dónde apuntar. Esta parte de aquí, las filosofías, teorías científicas contrarias a Dios, ideas religiosas, educativas, políticas educativas, estrategias malsanas de comunicación social que manipulan a las mentes de las personas, movimientos artísticos contrarios a Dios, gobiernos, sistemas políticos que establecen ateísmo o establecen un humanismo anti Dios. Estas personas tienen detrás esos principados y potestades y esas entidades. Y debemos de conocer qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos hacen. Y la siguiente diapositiva me resume lo que yo quiero compartirles hoy. Nosotros en este momento estamos inmersos en una guerra muy amplia en materia ideológica. El tiempo no me alcanza para hablar de todo lo que es el nuevo ordenamiento mundial en todos sus aspectos, pero quiero concentrarme en esto que tenemos en pantalla. La, las grandes luchas que venimos presentando empezaron ya hace muchos años, cuando la educación cayó en manos de ateos y de enemigos de Dios y se empezó a enseñar la evolución. Y las escuelas primarias fueron infiltradas por la nueva era, las secundarias por elementos contrarios a Dios, ateos, neomarxistas, igual que las universidades con todo lo que podríamos llamar, entre comillas, un pastiche posmoderno. Y nosotros en este momento estamos peleando. Todo lo que se está haciendo es para ir en contra de Dios y abolir, eliminar, neutralizar. Esto es lo que está haciendo Satanás con los demonios a través de personas que se han prestado y se prestan para esto. Dos cosas: la abolición de la identidad del ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios y la abolición de la fe cristiana bíblica. Con respecto a la abolición de la fe cristiana bíblica, tenemos que tener en cuenta todo el movimiento de la nueva era y lo que ella lleva incorporada de ocultismo. Hoy hay maestros, gurúes, hay tanta práctica, todos lo sabemos, en esta área, y todo ello lleva a abolir la fe cristiana. Se nos acusa de intolerantes porque no somos abiertos y flexibles como el gran movimiento de la nueva era que recoge en su seno todo tipo de ideas. Es más, algo que yo no puse ahí, el gran movimiento ecuménico mundial impulsado por ciertos sectores del mal llamado cristianismo. Por ejemplo, el Papa en el catolicismo romano, no que todos los católicos estén de acuerdo, esto valga la observación, pero él y desde otras ramas del cristianismo, como aún mal llamado evangélico, impulsan un movimiento global para una religión mundial.
en que la nueva era está dando muchas pautas para configurar ese nuevo orden religioso mundial. El Islam, por otra parte, la religión musulmana, que tiene financieramente millones y millones de petrodólares, que pueden entrenar a sus propios misioneros, que tienen los mecanismos para detener el avance del evangelio en los países islámicos y al mismo tiempo avanzar ellos en los antiguos países cristianos que se han convertido en poscristianos. Por otro lado, el neomarxismo, la nueva forma del marxismo-leninismo ateo comunista, que es el que ha englobado ya no la antigua famosa lucha de clases que algunos sostienen, sino la supuesta defensa de las minorías no étnicas, sino sociales, que tienen ciertas inclinaciones y tendencias, muy particularmente en el área sexual. Todo lo que nosotros vemos aquí, en este triángulo, que está buscando la abolición del ser humano, fíjense en cada uno de los ángulos de este triángulo lo que hay. Arriba yo tengo, por un lado, el machismo y el marianismo tradicional. El machismo, que es la imposición del varón sobre la mujer, y el marianismo, que es una forma de machismo femenino, en que la mujer potencia el machismo. Y déjenme decirle que el machismo y el feminismo son contrarios a la palabra de Dios. Si hay algo, hermanos, que yo les ruego es que oren mucho para que Dios traiga luz a su iglesia, a los hermanos, a los líderes, para que cambie esa mentalidad en muchos lugares de Latinoamérica, en que la mujer aún dentro de la iglesia sigue siendo marginada por malas interpretaciones bíblicas que emanan de tradiciones pecaminosas, de estructuras de pecado social e individual contrarias a una sana interpretación de la palabra de Dios. Y ahí está el machismo, ahí está el marianismo, que es cuando la mujer potencia el machismo, pero lo potencia de una manera muy interesante. La mujer es la salvadora del hombre y el hombre es medio animalito ahí, que pobrecito, no sirve para nada, y la mujer es la víctima, pero es la que se sacrifica para que el hombre sea salvo socialmente, etcétera, etcétera. Ustedes pueden investigar sobre esto. Y está muy marcado en algunos países, sobre todo de Latinoamérica. Tenemos la ideología de género, que sostiene que no se nace ni varón ni mujer. Se empezó a trabajar este tema. La parte de la sexualidad genética, biológica, se ha dejado a un lado. Resulta que a estas alturas sabemos que las Naciones Unidas sostienen que hay 112 géneros diferentes y que podemos ir de un lado a otro. Un día a la mañana hacer una cosa si yo quiero y a la tarde hacer otra. Puedo fluir. Se habla de género fluido cuando voy probando todos los supuestos géneros que hay. Dentro de esto, la teoría queer, que va mucho más allá de la simple ideología de género, es la teoría de lo extraño, que integra transexualidad, pero también no solo la transexualidad y la transgeneridad, sino también la transhumanidad, la simbiosis del ser humano con elementos de computación, de la informática, con chips y con robots. Esto no es ciencia ficción. Busque qué es el transhumanismo. El tema de ser la transespecie. Personas que dicen autopercibirse perro, gato, chivo, cualquier cosa. Porque en la teoría queer yo puedo ser lo que yo quiera porque yo soy mi propio Dios que me autoforma. Y todo esto, que yo soy mi propio Dios que me autoformo, es lo que hoy se quiere enseñar a través de la educación sexual integral en nuestro país. No es solamente enseñarle al niño cómo defenderse para que no lo violen o no abusen, que eso está muy bien. Eso deberían enseñarlo en la casa los padres. Sino que quieren enseñarle todas estas aberraciones. La teoría queer, la ideología de género y particularmente la teoría queer, ve natural toda esta lista que tenemos aquí al costado, las famosas que ahora le llaman parafilias, que son sencillamente depravaciones morales. La pedofilia o pederastia, que es
la relación con niños, la zoofilia, relación con animales, conocida también como bestialismo, la necrofilia, tener relaciones sexuales con muertos, la coprofilia, involucrar en la relación sexual excremento, el sadismo, que es ejercer crueldad sobre otra persona, el masoquismo es recibir crueldad para llegar al placer sexual, etcétera, etcétera, etcétera. La Organización de las Naciones Unidas habla de 112 géneros y por lo menos 70 tendencias sexuales diferentes. Y todo esto es impulsado desde la teoría queer, pero también desde este feminismo radical que se antepone al machismo, se contrapone al machismo, pero termina siendo destructivo porque busca la abolición del varón. No tengo el tiempo para entrar en detalles, pero pueden investigar lo que es el embrismo y lo que son las diferentes maneras en que este feminismo radical se manifiesta. No fue el primer feminismo allá de finales del siglo XVIII que buscaba que la mujer tuviera derecho a la educación, que fue más bien un movimiento que nació entre evangélicos para que la mujer fuera dignificada. No, 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 no. Esto es algo terrible. Todo esto cayó en manos de Satanás. Todo eso cayó en manos de personas contrarias a Dios y contra eso estamos batallando. El aborto, la eugenesia, la búsqueda de un buen nacimiento, los que están enfermos, niños que vienen con problemas de malformaciones ya desde el vientre de la madre se ven y se los hace abortar. La eutanasia, matar a las personas que están enfermas o a los ancianos. Todo esto que vemos acá es parte de un entramado de maldad ideológico que desde hace unos años ha explotado. Es una avalancha. Y todo esto que vemos de la parte acá, a la derecha de nuestra pantalla, está siendo impulsado por el neomarxismo, la neoizquierda, que se ha puesto a la cabeza de todos estos movimientos supuestamente de emancipación de las minorías sociales. Se han puesto a la cabeza para dar una supuesta libertad, para adquirir tolerancia hacia todas estas prácticas depravadas que vemos allí en pantalla. Todo esto va a la destrucción del matrimonio, la familia, de la esencia humana del varón y de la mujer. En última instancia va en contra de lo que Dios estableció, del modelo original de Dios, y va en contra de la fe cristiana porque busca abolirla. Y en esta batalla somos muchos los que estamos predicando y enseñando en contra de esto. Hoy en Argentina hay un gran movimiento de docentes, los docentes del reino, que se han unido para potenciarse espiritualmente unos a otros. Quizás algunos de los que están en el grupo de intercesión pertenezcan a ese grupo, que hacen seminarios, talleres, webinarios, tienen jornadas de oración, hacen congresos. Ahora con la pandemia todo es virtual, pero que se están preparando para esta avalancha de maldad que está cayendo sobre la educación secular y que se está infiltrando y quiere infiltrarse más y más en la iglesia. Hay que orar por ellos, hermanos. Oren por los que estamos en el ministerio de la palabra, que somos muchos los que estamos predicando la fe, hablando de estos temas, abriendo los ojos espirituales de la iglesia, de los creyentes. Oren por nosotros. Intercedan y clamen por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, por los varones de las iglesias, porque todo este movimiento de feminismo radical está exponiendo ahora también al varón al peligro. Hay mucho por lo cual orar, mucho por lo cual interceder. Lo que yo le he presentado acá es solamente algo superficial. Esto es mucho más profundo. Pero voy a volver atrás en la pantalla. Voy a volver a estas primeras palabras del apóstol Pablo y con esto termino. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica y perseveren por todos los creyentes y por cada ministro de la palabra, cada persona, cada maestro, tanto dentro como fuera de la iglesia, maestros cristianos, para que cuando abramos la boca podamos con valentía hablar del evangelio y defender la fe una vez dada a los santos
que se nos abra puertas para hablar del Evangelio y podamos hablar como debemos hablar, con los argumentos que vienen del Espíritu. Que seamos librados de hombres perversos y malos y de aquellos rebeldes y contenciosos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Termino esta exposición ahora con una oración. Señor, gracias por permitirme dar esta palabra. Te pido de una manera especial que ella llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos. Abra mentes, abra ojos espirituales y mis hermanos que vean este video puedan ser no solamente edificados, sino fortalecidos en ti y puedan saber hacia dónde enfocar una parte de su actividad intercesora. Yo los encomiendo a tu gracia, Señor. Bendícelos, te pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. El Señor sea con ustedes, la paz del Señor y la gracia del Señor sobre sus vidas. Dios les bendiga.